La carretera ya no era un camino. Era la última frontera entre la libertad y la prisión. Dominic Toretto, sentenciado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional, viajaba encadenado en un autobús penitenciario. Hasta que el pasado volvió por él, rugiendo con motores. Brian O'Connor y Mia Toretto no acudieron por justicia. Acudieron por familia. La emboscada fue precisa, milimétrica. El autobús volcó con una violencia que hubiera significado el final para cualquiera, excepto para ellos. Dominic escapó. Y con él, el precio por su libertad aumentó. Desde ese momento, los tres se convirtieron en los rostros más buscados del hemisferio occidental. Cada kilómetro recorrido era una línea más en su expediente. Pero también un intento desesperado por empezar de nuevo. En Río de Janeiro, la ciudad se mostraba implacable y vasta. Entre sus callejones cálidos y miradas desconfiadas, Brian y Mia se refugiaron en la periferia. Allí, Vince, una sombra del pasado con cicatrices de lealtades quebradas, los recibió. A regañadientes, a medio camino entre la amistad y la deuda. Pero no todo era fuga ni traición. Mia, con voz tenue y mirada firme, reveló lo que traía en el pecho, un nuevo latido. Estaba embarazada. La noticia cambió el aire. La presión que los rodeaba ya no solo venía de la ley. Ahora había algo que proteger más allá de uno mismo. Un nuevo trabajo prometía dinero rápido. Recuperar vehículos de un tren en movimiento. Lo que parecía un robo calculado, pronto se convirtió en una trampa. La DEA estaba involucrada. Las armas aparecieron. Las órdenes cambiaron. Gente murió. Dom reapareció, salvando a Brian de una ejecución inminente. Pero ya era tarde, el desastre se había desatado. En un lago cercano, tras una persecución, la verdad emergió entre el agua. Uno de los autos robados no era cualquier coche. Escondía algo más valioso que el metal o la velocidad, un chip. Y ese chip contenía los secretos de un imperio. El nombre detrás de todo era Hernán Reyes. Empresario por fuera, traficante por dentro. Su red estaba incrustada en las calles de Río como una infección silenciosa. Y ahora sabía que un grupo de forasteros tenía en su poder la llave de su fortuna. La tensión se infiltró incluso entre los suyos. Vince fue acusado de entregar el chip. Las sospechas resurgieron como heridas abiertas. Pero Dom sabía algo. Quien traiciona por necesidad no siempre lo hace por maldad. La familia no es ciega, pero es paciente. Mientras tanto, desde Washington llegó un nuevo cazador. Luke Hobbs, agente del DSS, aterrizó con una única misión: capturar a Dominic Toretto y su equipo. A su lado, Helena Neves, una oficial brasileña con un dolor silente, fue elegida no por su experiencia, sino por su conocimiento del terreno. Y por algo más profundo, su integridad. Hobbs no era como los demás. No buscaba negociar, ni comprender, solo cerrar casos. Para él, la línea entre el bien y el mal era clara. Y Toretto estaba del lado equivocado. Con la presión acechando desde todos los frentes, Dom y Brian decidieron tomar el control de la historia. Si Reyes los perseguía por robarle una pieza, ¿por qué no robarle todo? El chip contenía las ubicaciones de los depósitos del narcotraficante. Cada lugar, un punto de ingreso de dinero sucio. El plan no sería fácil, pero tenían una ventaja: no tenían nada que perder. Reclutar al equipo fue como reunir viejos secos. Roman Pierce, la voz ruidosa que escondía miedo con chistes. Ann, el observador silencioso. Giselle, la audaz. Tej, el cerebro tecnológico. Rico y Tego, la dosis perfecta de caos. Juntos, formaban algo más que una banda. Eran una familia elegida por circunstancias extremas. El primer golpe fue simbólico: quemaron el dinero. Un acto de guerra. Una declaración sin palabras. Reyes respondió moviendo todo su dinero a la única fortaleza segura, la comisaría. El crimen se escondía bajo el techo de la ley. Ahora el robo sería doblemente peligroso: infiltrarse en el sistema y salir con la bóveda intacta. Las pruebas comenzaron. Los fracasos también. Pero lo que los unía no era la técnica. Era el propósito. Luke Hobbs finalmente encontró su blanco. Localizó la base.
irrompible por fuera. Pero desde adentro, el tiempo ya estaba contando regresivamente. La confrontación fue inevitable. Dom y Luke se enfrentaron. No por ideologías, sino por necesidad. Fuerza contra fuerza. Honor contra convicción. Al final, el equipo fue capturado. Pero no por mucho tiempo. Una emboscada cambió el tablero. Los hombres de Reyes atacaron al convoy. Hobbs, por primera vez, se vio superado. Y fue Vince quien dio su vida para salvar a Mia. No con palabras, sino con acción. Su redención no vino con disculpas, sino con un último gesto. La muerte lo cambió todo. El duelo no se vivió con lágrimas. Se vivió con una promesa. Dom no volvería a huir. No esta vez. Hobbs, con el polvo del combate aún en la piel, comprendió que a veces los enemigos tienen más en común que los aliados. Y en ese entendimiento silencioso, la alianza improbable nació. La familia se preparaba para el golpe final. No por venganza, ni por gloria, sino por algo más sencillo y profundo: justicia. Porque en un mundo donde la ley protege a los poderosos, a veces, los fugitivos son los únicos que pueden escribir un nuevo final. La muerte no siempre se anuncia con palabras. A veces llega en silencio, en mitad del caos, mientras el mundo sigue corriendo. Vince cayó defendiendo a quien amaba, y su ausencia se sintió como un corte limpio en el alma del grupo. Para Dominique, no fue solo la pérdida de un viejo amigo, fue un recordatorio de lo que estaba en juego. De que no se trataba ya de correr o ganar, sino de sobrevivir sin traicionar lo que los hacía familia. El cuerpo fue envuelto, el duelo guardado en los gestos duros y las miradas bajas. Pero no hubo tiempo para llorar demasiado. Hobbs, el hombre que había llegado como amenaza, ahora tendía la mano como aliado. No ofreció disculpas. Ofreció algo más útil: un Dodge blindado, potencia militar en forma de motor. Y su palabra: la batalla por justicia sería compartida. La estación de policía de Río no era un lugar de ley. Era la fortaleza del Imperio de Reyes. Ahí, bajo escudos y uniformes, dormía la bóveda con millones del narcotráfico. Dinero que había corrompido jueces, calles y destinos. Robarla no era un crimen. Era una declaración. El plan se afiló como una navaja. Giselle y Anne sembrarían distracciones. Roman y Ted prepararían las cargas para el escape. Dom y Brian, al volante, serían el corazón del golpe. No había margen de error. Solo una oportunidad. La explosión fue solo el inicio. Con fuerza bruta, cables de acero y precisión imposible, la bóveda fue arrancada de su encierro como si la ciudad misma temblara. Y entonces comenzó la estampida. Camiones, patrullas, calles cerradas. Reyes desplegó todo su ejército para detenerlos. Pero lo que arrastraban no era solo metal y billetes, era todo un símbolo. El robo se convirtió en una guerra. Una carrera a muerte con el sistema corrupto respirando en sus talones. Hobbs, hasta hace poco cazador implacable, volvió a la escena. Esta vez del mismo lado. Su intervención fue decisiva. Sin él, no habrían cruzado la línea. Elena eligió quedarse también. No por órdenes, sino por convicción. Ambos entendieron que la ley que defendían había olvidado a quien debía proteger. En medio del fuego cruzado, Reyes cayó. Herido. Expuesto. Sin guardaespaldas. Sin dinero. Solo. Y fue Hobbs quien lo enfrentó. No como un agente. No como un verdugo. Como alguien que vio morir a sus hombres por culpa de ese imperio. Y apretó el gatillo con la certeza de que algunos males no se corrigen, se erradican. Pero cuando la calma llegó, la bóveda que dejaron atrás estaba vacía. El engaño había sido perfecto. Dom y Brian, con la ayuda de su equipo, habían cambiado la caja fuerte durante la persecución. Lo que parecía audacia era en realidad estrategia. Lo que parecía una misión suicida, fue el golpe perfecto. El botín fue dividido sin codicia. Anne y Giselle desaparecieron en la carretera, más cerca del amor que del peligro. Tej abrió un taller en su ciudad. Roman, fiel a su estilo, compró un coche idéntico al de Tej solo para decir que el suyo era mejor. Y Hobbs. Hobbs se quedó con una verdad en el pecho: ellos no eran criminales.
Eran hombres y mujeres que lo arriesgaron todo por la única cosa que el dinero no puede comprar, una segunda oportunidad. Dom, Brian, Mia y el nuevo bebé cruzaron fronteras sin ser perseguidos. Ya no eran fugitivos. No porque el mundo los perdonara, sino porque aprendieron a vivir sin permiso. Su hogar ya no tenía coordenadas. Era donde estuvieran juntos. Elena se quedó con Dom una última vez. El tipo duro, el líder, el hermano, era también un hombre que había perdido mucho. Pero nunca su esencia. Al final, no fue el oro lo que lo salvó. Ni el blindaje. Ni los motores. Fue la fidelidad. La promesa implícita que une a quienes han tocado fondo y aún así se han levantado. La certeza de que, pase lo que pase, siempre hay alguien que te cubrirá las espaldas. Porque en un mundo donde todo tiene precio, la libertad sigue siendo el único botín que vale lo que pesa, la vida entera. Suscríbete para más relatos donde la velocidad no solo corre por las calles, sino por la sangre. Comparte este episodio con quien sabe que, a veces, el verdadero motor no es el auto. Es la familia.